Seguimos con este curso de C y C++, estamos finalizando y vamos a ver unos algoritmos los cuales podéis implementar tanto en C como en C++ como en otro lenguaje de programación. Son algoritmos estándar que ya están definidos de uso común. Antes que nada, feliz Navidad a todos, espero que paséis una feliz fiesta, espero que tengáis un próspero año nuevo y os deseo un feliz año nuevo. Dicho esto, pues vamos a ver algoritmos. Yo lo voy a escribir en C++, vosotros simplemente podéis escribir en C cambiando la sintaxis donde corresponde. Vamos a ver el primer algoritmo que vamos a ver es el de recursividad. ¿Qué es la recursividad? La recursividad es un proceso repetitivo, por especificarlo de una manera resumida, un proceso repetitivo en el cual una llamada se llama a sí misma en el número de veces hasta que dicha es solucionada, dicha función encuentra la solución. Entonces, para encontrar la solución se llama a sí misma en el número de veces. La recursividad puede dar problemas de infinitividad, de procesamientos infinitos, pero pues nosotros deberemos de evitar dichos procesamientos infinitos. Un proceso recursivo cuando va a formar parte de sí mismo, por ejemplo, un problema matemático. La recursión se define como un proceso en el que una función se va a llamar a sí misma un número determinado de veces hasta resolverse. Este algoritmo hace llamadas n veces a la pila de memoria donde está almacenada la función para volver a resolverse, entonces consume muchos recursos. Ahora vamos a ver la torre de Hanoi. La torre de Hanoi, para quien no sepa lo que es, aquí os dejo una imagen para que podáis ver más claro lo que es y seguramente que os sonará. Y bueno, vamos a aplicar la regla básica de la torre de Hanoi antes de procesar el código de una torre de Hanoi, y sería que solo se mueve un disco cada vez. Un disco se sitúa sobre otro más pequeño, no puede situarse un disco grande sobre uno más pequeño, es decir, un disco pequeño se sitúa sobre uno de mayor tamaño y se utiliza la barra B como auxiliar. Dicho esto, pues nosotros simplemente definiríamos una función discos Hanoi a la cual pues le pasaríamos un número entero, le diríamos elementos, podríamos llamar discos, etcétera. Definiríamos una variable char A, un char B y un char C. La A sería la barra A, la barra B y la barra C correspondientemente. Ahora vamos a crear una variable de tipo static. Vamos a decir que static int, en este caso, por ejemplo, lo podemos llamar movimiento, lo podemos llamar secuencias, como queramos. Lo vamos a llamar movimiento y le vamos a especificar que 0 movimiento para inicializar. Simplemente nosotros pues vamos a decir que si elementos es mayor que 0, pues correctamente a nosotros llamaremos a nuestra función dentro de esta sentencia if. Como estáis viendo, esta misma función se está llamando a sí misma. Y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora simplemente vamos a decir que elemento menos 1 y ordenadamente vamos a decir que A, B y C. Punto y coma. Ahora nosotros pues podemos imprimir un mensaje en pantalla el cual diga se ha movido el disco, por ejemplo, el disco llamamos a elemento de la barra A hasta la, y pues llamamos ahora la C. A la B la dejamos quieta y ahora entenderéis correctamente por qué la dejamos quieta. Nosotros ahora simplemente pues volvemos a llamar a esta nuestra función y decimos que discos Hanoi, pues llamamos a elementos, pero esta vez nosotros pues lo que vamos a hacer es decirle que B, A y C desordenadamente para que nos salga correctamente, pero debemos de incrementarle también a movimiento un punto, por así decirlo. Entonces le incrementamos a movimiento punto. Ahora simplemente salimos y a finalizar de esta función pues decimos que return movimiento punto y coma. Simplemente pues creamos in main void y pues nosotros simplemente definimos una variable llamada elementos y otra variable llamada movimiento otra vez, y correctamente lo que vamos a hacer es decir stdcut ingresa el número de discos. Nosotros pues ahora ingresaríamos por teclado, ingresaríamos stdcin, ingresaríamos elementos y ahora simplemente lo que vamos a hacer es decirle a movimiento que nos almacene discos Hanoi y le vamos a pasar como parámetro elementos, le vamos a pasar la A en el carácter A, la B en el carácter B
y la C en el carácter C, que hemos definido nosotros correctamente. Ahora simplemente nosotros muy fácilmente decimos que setDCout y decimos número de movimientos total, imprimimos movimiento. Aquí simplemente podemos decir que std para que siempre salga un salto de línea y correctamente. Vamos por ejemplo a poner el valor 3, hemos tenido un error, pues lo vamos a solucionar perfectamente. Aquí, que lo había eliminado yo sin querer y se me ha olvidado volver a incluir lo que viene a ser esta llavecita que cierra nuestra función inMain. Y bueno, pues vamos a ver esta función recursiva, la cual nos va a decir que ingresemos un número de discos, le vamos a ingresar el número 3, y nos dice que se ha movido el disco 1 de la barra A a la C, se ha movido el disco 2 de la barra A a la C. Correctamente nos diría que el disco 1 de la barra B hasta la C. Bueno, iría un poco loco. Entonces nosotros nos aseguramos de haber escrito todo esto, lo que viene a ser de una manera óptima, está correcto todo el procesamiento. Entonces pues nosotros simplemente pues podemos limpiar aquí un poquito y volvemos a probar. Podemos probar con 7 discos y nos dice el número total de movimientos que ha tenido que hacer. Este acaso tendríamos que haber hecho jugando a nuestro juego de las torres de Hanoi. Dicho esto, vamos a ver otro algoritmo, en este caso de ordenación de datos.